Queridos amigos, muy buenos días, Dios me los bendiga. Por los siglos perpetuos es el título de la lección de esta semana. Y nuestro texto para memorizar en la semana está en Génesis capítulo 6, versículo número 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6, 8. Y hoy, domingo 11 de abril, el principio del pecado. Vamos a hacer una oración como de costumbre porque es la palabra de Dios la que vamos a abrir y la palabra de Dios es la voz de Dios hablando a nuestra conciencia. Y vamos a pedir, por supuesto, que el Consolador, el Espíritu Santo, el representante de Jesucristo en esta tierra, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pueda operar en nuestra mente, en nuestro corazón, al estudio del repaso de la lección del día de hoy, domingo 11 de abril. Vamos a orar. Maravilloso y querido Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Y queremos con respeto abrir tu palabra porque es tu autoridad sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el principio del pecado. La opinión divina al final de la creación, cuando Dios termina la creación, nosotros podemos observar en Génesis capítulo 1, versículo 31, que Dios repite nuevamente que todo fue hecho bueno en gran manera. Así que no existía nada de malo, no existía nada de lo que hoy nosotros comúnmente vemos en este mundo. O sea, al principio, cuando Dios creó este mundo, estaba todo perfecto. Pero ¿qué ocurrió? Todo cambia. El paradigma del pecado cambió la situación. Y las cosas ya no eran buenas en gran manera. Por ejemplo, espinas y cardos te producirá la tierra, con el sudor de tu frente ganarás y del polvo eres y al polvo tornarás. O sea que las cosas ahora ya no eran las mismas. Así que esta creación hermosa de Dios se ve empañada por el pecado de Adán y Eva. En una situación, ¿verdad?, bastante desequilibrante, podemos observar que el pecado es totalmente repugnante a los ojos de Dios. Más sin embargo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, por supuesto. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles, ¿verdad? ¿No es cierto? Desde el periodo, desde la caída de Adán y Eva hasta Noé, nosotros podemos observar en la Biblia las transgresiones y las rebeliones que comúnmente se originaron desde la caída de Adán y Eva hasta por lo menos los días de Noé. La Biblia no da muchos detalles al respecto, pero nosotros podemos ver en el contexto, ¿verdad?, algunas situaciones. Así que cuando la Biblia nos enseña que Dios tiene que tomar una decisión, podemos observar a un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios paciente que ya no podía tolerar más el pecado en el planeta. Como podemos observar, entonces el pecado es destructivo, va de menos a más, y a menos que Dios pueda intervenir, el pecado nos destrozaría completamente. Entonces observamos algunos textos. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo número 6 nos dice que Adán y Eva comieron del fruto del árbol prohibido. En Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13, encontramos ahora que el ser humano se excusa. Todo era armonía, entonces Adán ahora le dice a Dios, bueno, la mujer que tú creaste, como tú creaste a la mujer, gracias a ti que creaste a la mujer, entonces la mujer me hizo pecar. Pero no reconoció que realmente él pecó conscientemente. Ya desde ahí comenzamos el problema del pecado, el echarle la culpa a los demás y no asumir nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque el pecado ahora nos daña, nos destruye. Y ahora Eva le dice a Dios, bueno, tú hiciste la serpiente, así que fue la serpiente, yo no hice nada, pero tú la hiciste. En pocas palabras, culparon a Dios, porque Dios estaba haciendo, Adán culpa a Dios porque Dios le dio a la esposa, Eva culpa a Dios porque Dios hizo a los animales, en este caso a la serpiente, y así sucesivamente. Luego vemos entonces a Caín y a Abel. Caín dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y comienza a destruir a Abel. Hasta el punto que le quita la vida porque Abel fue un hombre siervo de Dios. Y Abel hizo las cosas correctas que Dios le estaba pidiendo. Confió en la gracia de Cristo, en la justicia divina, mientras que Caín confiaba en sus obras, en sus propias obras para la salvación. Por lo tanto, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, pero esto llevó a Caín a matar, quitarle la vida a su propio hermano. Vemos cómo el pecado, inclusive desde los primeros capítulos, va de menos a más, va degenerando la raza humana. Luego vemos a Lamet.
Lamec ahora llega y dice, bueno, no es suficiente una mujer, voy a tomar dos. Y entonces comenzamos a ver que el hombre comienza a practicar la poligamia. Y luego Lamec también dice, ok, vemos la autosuficiencia de Lamec cuando dice, bueno, si Caín, ¿verdad? Recibió gracia de Dios y cualquiera que ofendía a Caín podía ser destruido. Ahora también el que se meta con Lamec, si Caín fue protegido, entonces Lamec será 70 veces 7 más de lo que fue Caín. O sea, vemos la autosuficiencia, vemos la arrogancia, vemos el poderío humano, vemos ahora cómo comienza, ¿verdad? Como en ciertas maneras a distinguirse el poder del uno sobre el otro. Y vemos toda esta situación. Luego vemos que la Biblia nos enseña en Génesis capítulo número 6 que las hijas de Dios o los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Lo que está diciendo la Biblia aquí es que el pueblo que quedaba fiel, porque hubo una distinción, ¿verdad? Poco a poco el bien y el mal no pueden coexistir juntos. Las luces y las tinieblas no coexisten juntos. Así que finalmente vemos que lo que quedaba, aquellos fieles de Dios, los adoradores del sábado, por supuesto, los adoradores de Dios, de la esperanza bendita del Evangelio, comenzaron entonces a mezclarse y a darse en casamiento con los que no eran creyentes, y poco a poco el ser humano se fue degenerando a tal punto que Dios tuvo que intervenir a través de un diluvio, porque ya Dios no podía tolerar el pecado. Luego vemos en Génesis capítulo 6, versículos 5 y versículo 11, que dice que la tierra estaba llena de violencia. Una violencia increíble que ya el mismo Dios no podía tolerar. Si leemos nosotros Génesis capítulo número 6 y el versículo número 5, nos dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, versículo número 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente al mal. No solamente Jehová Dios observó que la tierra estaba contaminada de violencia, sino que los pensamientos del hombre eran continuamente hacia el mal, y que el designio del corazón del hombre era continuamente hacia el mal. En pocas palabras, ya no había ningún remedio, ninguna solución. Dios tenía que intervenir para tratar de salvar a la raza humana. Oh, mis queridos amigos, lo que nos enseña la Biblia entonces en Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 11, se produjeron entonces en esta historia, ¿verdad? Nos dice aquí el comentario, no se produjeron en el vacío. O sea, todas estas situaciones de que el hombre iba de continuamente hacia el mal, de que los pensamientos y los designios del hombre eran continuamente hacia el mal, no se produjo por un vacío, hubo algo atrás. La Biblia dice que hubo una historia detrás. Este terrible resultado, ¿verdad? Tuvo una causa. El pecado empeoró progresivamente. Algún proceso automático, ¿verdad? No fue de la noche a la mañana. El pecado fue progresivamente aumentando y haciendo su destrucción. Al contrario, el pecado, si no se controla, entonces el pecado se multiplica. Nunca se satisface hasta llevar a la ruina y a la muerte al ser humano. Amigos, esto es lo que hemos aprendido en la lección del día de hoy. El pecado nunca se va a satisfacer. El pecado va progresivamente, quiere destruir hasta llevar tu vida, no solamente continuamente al mal, sino hasta la muerte misma, donde el ser humano jamás podría tener esperanza, donde el ser humano no podría nuevamente tener la oportunidad de vida, de salvación. Es por eso que ahí vemos a un Dios que comienza a intervenir. Y en esta semana lo que vamos a ver es cómo Dios comienza a intervenir para salvar y curar a la raza humana de este terrible mal llamado el pecado, que se origina en el jardín del Edén y que va sacudiendo y destruyendo progresivamente a la raza humana hasta que Dios encuentre un hombre y Dios tiene que hacer un pacto. Así que hemos visto hoy el principio del pecado, cómo el ser humano entonces al desobedecer a Dios se excusa del pecado, excusa más bien el pecado y no reconoce su maldad. Y vemos entonces cómo el pecado va aumentando progresivamente, destruyendo al ser humano, destruyendo la fe del ser humano, alejando al ser humano de Dios. Por eso es que Dios aborrece el pecado, porque el pecado finalmente quiere destruir a la raza humana. Pero la Biblia nos dice que los pensamientos del hombre eran continuamente hacia el mal y el designio del corazón del hombre era continuamente hacia el mal. Que el Señor te bendiga hoy, y mi oración es que podamos decir, Señor, en esta hora interviene con tu Espíritu Santo y permite que tu divina gracia me pueda alcanzar. Tú eres el único que puedes eliminar el pecado de mi corazón.
no sé hasta qué circunstancia ha golpeado el pecado en tu vida, pero lo importante es que hay un Dios que te ama, hay un Dios que tiene poder para resolver esta situación. En esta semana vamos a estudiar, por la gracia de Dios, esta historia maravillosa de un Dios que está buscando al ser humano para salvarlo. Que el Señor te bendiga hoy. Coloca tu vida y tus planes en las manos del Señor, porque Dios te ama y Dios tiene poder. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Que tú puedas encontrar gracia también ante los ojos de Jehová. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu amor y por tu poder, por tu misericordia. Porque tú has visto, Señor, cómo el pecado ha destruido nuestra vida. Pero tú estás dispuesto, Señor, a curar, a perdonar y a salvar y a restaurar. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga.